Damos la bienvenida a Adrián Díaz. Buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Encantado de estar aquí. Muy bien, Gracias Adrián. por la invitación. Qué bueno. No, por favor, Adrián, agradecemos el hecho que nos prestes tu tiempo y además de eso que puedas animarte acá a participar en el programa y ayudarnos a sacar algunas consultas que muchas personas seguramente desde el otro lado, desde casa, tienen al respecto del tema. Primero y principal, del punto de vista profesional, ya comienzo preguntándote qué es lo que ustedes consideran como ciberbullying o ciberacoso. Bueno, en principio ciberbullying es una evolución tecnológica de ya un concepto conocido sobre todo en el ambiente educativo, que es el bullying, que básicamente deriva de un concepto que investiga un catedrático de la Universidad de Noruega, técnicamente de la Universidad de Bergen, un psicólogo llamado Dan Olwens, en los años 70, que define el bullying como una agresión reiterada y permanente de una persona o un menor a otra. Y como requisito fundamental, en ese caso, es la agresión sostenida, es decir, en el tiempo, cuando la persona sufre esa consecuencia en forma continua, estamos hablando de bullying. Hay una relación de poder asimétrica, dado que lo que se distingue es un desequilibrio en la relación de poder entre pares. ¿Sí? Y a partir de ahí, lo que ocurre es probablemente un fin explotativo del agresor sobre la víctima que la agrede, hostiga, amenaza física o psicológicamente con un fin determinado. Esto lo observa Olwens en los 70 y el correlato actual es el ciberbullying, que se da con una diferencia fundamental, que es que no existe una violencia física. En este caso la violencia física queda excluida porque se da a través de herramientas o técnicas en redes sociales que hacen que la persona reciba una agresión y en este caso se excluye también la reiterancia, porque un solo hecho de agresión mediante una red, al tener permanencia en cuanto a la estaticidad que le da a los contenidos que las personas publican en la red, hace que eso pueda tener una cantidad de efectos negativos en el tiempo sobre la víctima en forma tal que se puede convertir en una humillación continua por la sola permanencia en las redes sociales, ¿se entiende? Entonces, el alcance comunicacional de las redes amplifica todo ese ataque, ese hostigamiento que pueda darse en forma reiterada o una sola vez. Así vemos un montón de casos donde por ahí una publicación determinada, tal vez sin la intención, desencadena una serie de comentarios, de perspectivas o de opiniones de otros que terminan siendo condicionantes en la persona y terminan afectando su autoestima, terminan destruyendo sus lazos, sus vínculos, afectando su percepción del bien y del mal. En otras palabras, hacen mella en la psiquis de la persona víctima de esta situación y se dice que la víctima sufre en silencio porque realmente muchas veces ni el agresor toma conocimiento o contacto directo de los sentimientos de la víctima, por lo que viene a ser el sistema que nos proponen las redes sociales, y a su vez hay una realidad. En la mayoría, aunque no en forma excluyente de los casos, esas agresiones parten desde el anonimato, desde perfiles falsos, desde trolls, como se le dice normalmente en la informática a esos perfiles, y es bastante complejo identificar y probar de dónde provienen y, bueno, muchas veces imposible. En ese caso, una de las cuestiones que uno viene desarrollando en los últimos años es toda la nueva forma de adquisición de pruebas mediante los sistemas informáticos, o comúnmente se lo llama clínica forense digital, donde se logra, mediante determinadas técnicas, obtener pruebas de este tipo de situaciones y determinar, o identificar, mejor dicho, al agresor. Eso generalmente ocurre en una forma detallada cuando estamos hablando de un delito, pero en los casos puntuales
en Argentina sobre todo, al no tener una legislación específica sobre el tema en materia penal y regir la amplitud probatoria, es decir, que uno no puede probar un delito por cualquier medio de prueba disponible, la mayoría de los códigos procesales penales de la nación y de las provincias, todavía no tiene una legislación específica como delito, sin perjuicio de que, por ejemplo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe la figura de hostigamiento y a partir de ahí se puede desencadenar una investigación por lo que podría llamarse ciberacoso, pero prevé también una pena muy pequeña y está entendida dentro de lo que son los microdelitos, es decir, pequeñas sanciones, no son delitos que conllevan una pena de prisión o demás. Claro. ¿Se entiende? Y una consulta. Entonces, acá en la Argentina lo que más se ve es ciberacoso o ciberbullying. A ver, la realidad es que el ciberbullying todavía no tiene muchísima definición desde el punto de vista de casuística, porque no existe una justicia penal juvenil todavía que aborde estos temas. Sí, en cambio, el ciberacoso, como te comentaba antes, en el caso puntual de los hostigamientos que pueden ocurrir a personas mayores de edad, desde las redes o desde sistemas informáticos determinados en anonimato o, digamos, identificándose directamente. Entonces todavía no hay un relevamiento casuístico que permita decir que hay más de cada cosa. Sí estamos seguros de que la justicia de menores aún no aborda la cuestión porque no está comprendida dentro de la temática penal, ¿se entiende? Claro, claro. Entonces estamos como un paso atrás todavía en eso. Desde hoy y desde ahora se aborda ya hace unos cuantos años, en virtud de la Convención de los Derechos del Niño, mediante leyes que han permitido crear sistemas de abordaje para la convivencia y para la disminución de la conflictividad social en el marco de instituciones educativas. Adrián, y una pregunta, perdón que interrumpa, sí. ¿No? Si esta persona que nos está viendo conoce o de repente ella misma es víctima de este tipo de bullying o acoso, ¿cómo es que ella tiene que manejarse frente a este tipo de amenazas que ella está pasando para que, claro, esto no venga a afectar a ella ni tampoco a las personas de su alrededor? Lógico, es una buena pregunta. Bueno, en principio, en el ámbito de CABA, por ejemplo, existe una línea gratuita, que es el 102, en virtud de la ley 5.738, y que llamando a ese número se la va a asesorar, se le va a dar consejos y se le va a generar un caso, donde va a haber un seguimiento y un abordaje interdisciplinario, básicamente en situaciones de menores, en la mayoría de los casos. En el caso de una persona mayor de edad, puede radicar una denuncia penal por la figura de hostigamiento y abordarlo desde ese lugar con la persecución de un castigo, si bien mínimo, pero que involucra la reeducación del agresor, básicamente, mediante determinadas medidas como pueden ser tareas comunitarias, cursos especializados y demás, que presenta la complejidad obvia, como antes te mencionaba, de identificarlo cuando esa persona opera desde el anonimato o desde un perfil falso y demás. En ese caso, el esquema probatorio va a ser determinante, porque una investigación de este tipo puede llevar mucho tiempo para poder determinar la persona por un montón de cuestiones técnicas que hacen a la capacidad, digamos, del sistema penal de poder surfear entre los distintos esquemas de identificación y distintos tipos o tipologías de redes que tienen claramente distintos proveedores, distintas capacidades para poder brindar información y distintos resguardos legales también. En esos casos se vuelve complejo muchas veces, pero no imposible determinar quién fue la persona cuando sabemos que la agresión es anónima o al menos no determinada por una persona X que pone su foto y su nombre en un perfil, ¿se entiende? Puede ser un perfil falso. Existen claro, los famosos perfiles falsos.
En esos Adrián, casos, perdón que te interrumpa, bueno, es que justamente no tenemos mucho tiempo, pero tenemos varias preguntas, ¿no? Una sola nomás para ir ya terminando. ¿Algún consejo que vos le darías a alguno de nuestros amigos que nos está acompañando que esté pasando por este tipo de ciberbullying, ciberacoso, acoso, bullying? Que claro, ahora ellos ya saben qué es lo que ellos pueden hacer, ¿no? Dónde ellos pueden dirigirse, pero algo de tu punto de vista personal, ¿vos le dirías a esta persona que está del otro lado? sí, que no lo dejen pasar, que no lo dejen pasar. Martin Luther King decía hace mucho que al final no vamos a recordar las palabras de nuestros enemigos, pero sí el silencio de nuestros amigos. Entonces, a partir de ahí, lo más importante es socializar el tema. No es hacerle frente uno, sino tratar de que todos sepan que uno está siendo víctima de esto y de que uno lo va a enfrentar, lo va a denunciar, lo va a perseguir, lo va a encontrar y va a hacer todo lo necesario para que esa persona cese en esa actitud. Porque desde la impunidad muchas veces lo que ocurre es la reiterancia, que la persona dice, bueno, total, no me va a pasar nada, no se va a enterar, y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo, y la persona cada vez cae en un pozo depresivo más grande, o en una situación que va afectando su círculo de relaciones cada vez más. Entonces es importante, por decirlo de alguna manera práctica, blanquear la situación. Obviamente buscar ayuda terapéutica y el consejo de un profesional del derecho de su confianza que entienda la cuestión como para poder abordarla desde lo técnico también. Pero lo más importante es socializarlo y tratar de buscar contención, buscar apoyo y tomar las medidas que sean necesarias para que esa persona no quede impune por una cuestión totalmente práctica. En pocos casos la legislación todavía está en pañales y dejarlo pasar implica que siga pasando. Y eso es verdad. La verdad que agradecemos muchísimo, Adrián, el hecho que nos hayas compartido tu opinión profesional, el hecho que hayas compartido este mensaje que para muchas personas seguramente les llegó acá. Y es bueno, importante resaltar eso, el hecho de que no lo dejen pasar. Si de repente hay alguna persona que quiere entrar en contacto con vos por comunicación así aparte, ella puede buscarte a través de tus redes sociales, Adrián. Sí, correcto. Tienen mi perfil, que creo que se está viendo en pantalla, es @Abogado_Adrián_Rodríguez Díaz. Mi página web, que es abogadorodríguezdíaz.com.ar. En ella van a encontrar un blog donde yo hablo de estos temas y otros más vinculados a delitos informáticos. Es un poco la especialidad. Y bueno, lo más importante, que es para mí, sobre todo el mensaje con el que quiero cerrar, es siempre lo que vengo a decir en estos casos, que es que no hay que dejar pasar, como dije antes, pero tampoco hay que obsesionarse. Hay que canalizar estas situaciones en la justicia. Bueno, Adrián, agradecemos muchísimo tu participación con nosotros en el programa y esperamos tenerte para la próxima también, así para poder seguir debatiendo temas como este que nos ayudan y un montón. Muchísimas gracias por tu participación. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, por el espacio y por la difusión del tema, que no es menor, cada día toma más vigencia. Bueno, Se agradece. hasta luego, buenas noches.